Добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Мы, как всегда, продолжаем серию Buenos días. Buenos días, doctor Rav Michael Leitman. Buenos días. Continuamos con nuestra serie de programas sobre los estados espirituales y hoy vamos a hablar sobre el monte de Sinai, el monte del odio en traducción verbal del hebreo. Todo el mundo conoce la historia bíblica sobre la revelación en el monte Sinaí, donde se recibió la Torá el día 49, 7 semanas después de salir de Egipto. Esta fiesta se llama Shavuot. En ese momento llegan al monte Sinaí a recibir la Torá. Este caso se llama el escenario del monte de Sinaí. Este estado es cuando pasan a través del desierto, pasan por el Mar Rojo y llegan allí. ¿Por qué precisamente 7 semanas? ¿Cuán importante es este dato, doctor Leitman? La salida de Egipto tiene que llevar ese tiempo. Ya sabemos que el número 7 se repite mucho en lo espiritual, que simboliza niveles. En total hay 10 subgrados, 7 que son los principales y 3 que son complementación. Mijael, ¿cuál es el nivel en nuestro desarrollo espiritual? Doctor Leitman, son niveles en la espiritualidad para la revelación del Creador. O sea, 10 estratos del ego, ¿se puede decir así? Dice Mijael, doctor Leitman, sí. Entonces, sigue Mijael, al salir pasan 7 semanas. ¿Y por qué justamente 7 semanas, doctor Leitman? Porque ellos tienen que hacer un trabajo por el hecho de haber salido de Egipto. ¿Qué es salir? No es solamente salir y caminar, sino que tienen que hacer un proceso interno donde tienen que reconocer qué es ese exilio en el que se encontraban, que estaban exiliados de la sensación del Creador. Mijael, eso es un reconocimiento muy importante. Entonces salieron de Egipto. ¿Qué es lo que tienen que corregir si es que ya salieron de Egipto, que simboliza el ego? Doctor Leitman, tienen que entender hacia dónde tienen que avanzar. Paulatinamente se les va revelando qué es realmente, de hecho, la salida del ego. No es solamente desconectarse de él, sino también convertir el ego en forma gradual en altruismo. Esto significa que todos sus deseos que existían en forma de lo que se llama el exilio de Egipto, era un ego gigante que se fue formando bajo la presencia de lo que se denomina Egipto, que estaba en esa esclavitud espiritual en el que reconoció cuán lejos de la verdad se encuentra, de la verdad del Creador, del alcance espiritual. Tanto lo presionó al pueblo a punto que clamó que ya no quería estar más en ese estado. A partir de ese momento comienza su redención, su libertad espiritual. Uno se va elevando de a poco desde ese estado y está dispuesto a pasar una elevación, un rechazo del ego, y eso es lo que se llama el cruce del Mar Rojo, que se le llama rojo, pero en realidad la palabra es Suf, el nombre en hebreo es Yam Suf, que significa fin. Y para llegar a la comprensión de qué significa eso, cambiarse uno mismo, pasan esas 7 semanas
en las que está dispuesto a aceptar la condición, el método que lo va a cambiar, a pesar de que se trata de un método complejo, con una implementación que no es nada simple, uno está dispuesto y por eso se encuentra en un pasaje continuado de 7 semanas, 7 veces 7, que significa 49, 7 semanas, cada semana 7 días, y así alcanza espiritualmente el monte de Sinaí, que no es exactamente un monte en el medio del desierto, sino simboliza, son ilustraciones tipo metáforas de lo que significa la formación de la comprensión interna en la que uno se encuentra. El monte de Sinaí es ese gran ego que se encuentra ante uno, porque Sinai viene de la palabra Siná en hebreo, que significa odio. Y en la cima de ese monte se encuentra el Creador, que él mismo creó ese ego y lo maneja y lo desarrolla en la persona en una medida que es necesario para que en definitiva uno reconozca y comprenda cómo tiene que trabajar con ese ego y Кстати, интересно, получается, что cómo человек вот выходит tiene из que эгоизма, invertirlo, потом он volver a начинает двигать свой эгоизм, как это formarlo называется, en un это estado варпинг, nuevo. то есть он спускается дальше в свой Mijael, эгоизм. eso es interesante Вот porque resulta это que uno действительно sale del то ego, есть pero luego tiene наоборот, que pasar 49 esos период, 49 niveles открывает que себе se его, а уже llaman потом на puertas de 50-й день официально impureza. No es que становится salió y действительно listo, sino гора por lo Синай. contrario, Синай это на tiene que иврите pasar por todos esos 49, на русский перевод. И esas сказано, 49 гора от estaciones. слова гар, гиргурим, то есть Y como сомнение, вот dijimos что-то que за Sinai сомнение, significa odio en чувство hebreo, дружбы, сомнение, y ненависть. también se habla de la palabra monte, que es har, viene de la palabra reflexiones, hirurim en hebreo, o sea, reflexiones del odio. Doctor Lightman, en definitiva es que uno observa ese odio que lo llena. Y nadie puede creer siquiera que se puede superar ese odio y llegar al amor y al otorgamiento, que se puede superar todos esos estados internos y llegar a la cima de ese monte, el levantar las manos y decir, pase lo que pase, que no dominas tu ego, no eres señor de tu naturaleza y que la naturaleza del creador es la que te domina y hace de ti lo que quiere. Mijael, el monte de Sinai es el odio de la cualidad del creador que es el amor o el otorgamiento. ¿Es lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Es como en el mundo donde vestimos esas cualidades en otras personas. Nosotros nos referimos a esas personas según la cualidad que esa persona representa delante de nosotros. No es a su carne o a su persona en sí, sino a lo que representa ante nuestra vista. Mijael, cuando hablamos de ellos estaban allí durante un año alrededor de ese monte. ¿Por qué un año, Doctor Lightman? No se trata de años. Es todo muy relacionado. Tampoco se puede saber cuánto fue así realmente en lo que se explica en la Torah y cómo lo entendemos.
Mijael, es interesante saber que tampoco se ha encontrado geográficamente. Dicen que sí, que ese monte está ahí en el desierto de Sinaí. Hay incluso eh, una iglesia allí que han levantado, pero no hay nada sagrado en esa montaña. Cualquier persona puede subir, escalar la montaña y con su rebaño, y no es realmente un monte donde se ha formado el templo. El templo está formado, se ha creado en un sitio iluminado porque es el ego corregido, mientras que el monte Sinaí representa el ego que hay que corregir. Entonces no hay en este monte nada santos, ni sagrado, ni por parte del judaísmo no tiene ninguna referencia religiosa siquiera. Mijael, ¿qué significa que ellos estaban a los pies del monte y Dios hablaba con ellos desde la cima del monte? Bueno, esto es simbólico, por supuesto, dice Dr. Lightman, es algo alegórico, metafórico, que desde abajo uno revela en la presencia divina. Mijael, la persona que está abajo en los pies del monte, está dentro de él, están dentro de él todas esas cualidades que se llaman Moshe, Aarón, el faraón, y todos se tienen que conectar. Y tenemos esa condición de que para recibir esa directriz, que es lo que significa la Torah, tienen que unirse, porque si no, ahí mismo sería su lugar de sepultura. ¿Cómo se trabaja con eso, Dr. Lightman? Eso ocurre en algún momento y en la continuación vemos que eso no compromete a nadie de nada. Mijael, eso ocurrió una vez, es como un símbolo, Dr. Lightman, para que se pueda manifestar en el mundo material. Todo estado espiritual tiene que tocar por lo menos una vez para que a lo que es lo terrenal. Bueno, dice Mijael, lo próximo que vamos a hablar es la recepción de la Torah. ¿Qué significa en el mundo espiritual recibir la Torah? ¿Cómo es trabajar con el ego? ¿Es una directriz? Dr. Lightman, recibir la Torah significa que uno recibe una directriz que le ayuda a mantenerse por encima de su ego. Eso es todo. Mijael, y la condición para recibir esa directriz, que la palabra Torah viene de la palabra Ora en hebreo, que es enseñanza o directriz, tiene que haber una ley. Dr. Lightman, recibir la Torah, o sea, empezar a aprender esa directriz sobre uno mismo. No tienes dónde estudiarlo, aprenderlo, sino a través de ti mismo. Cuando tú, en forma gradual, te conviertes de un pequeño egoísta a un gran egoísta, y de ahí a un pequeño altruista y luego a un gran altruista. Ese es el proceso. Cuando tú eliges que tú mismo te vas a convertir en una persona espiritual, o sea, una persona que ostenta la cualidad de otorgar y de amar. ¿Qué significa que tienen que ser garantes unos de los otros, Dr. Lightman? Lo que pasa es que en esos niveles bajos, si queremos empezar a dominar la cualidad espiritual del amor y la
entrega, tenemos que implementar esa ley en forma de garantía mutua. O sea que un grupo de personas que se congrega tratan de formar entre ellos una cualidad de preocupación mutua, ayuda mutua, de todo corazón, ser uno para todos y todos para uno. Mijael, o sea, eso es lo que significa ser garantes unos de los otros. Sí, lo vemos en una persona, vemos que es el deseo de uno. Una sola persona no puede hacerlo. Tiene que sentirse que es parte de una sociedad. Eso se implementa precisamente dentro de la sociedad, o sea, dentro de un grupo de personas. Mijael, y luego hay un estado llamado escuchemos y haremos. ¿Qué significa eso, doctor Lightman? Que nosotros tratamos de implementar ese compromiso de llevar a la práctica ese cambio, y eso es posible solo cuando cambiamos en nosotros esa cualidad, porque solo entonces la podemos entender. Mijael, ¿eso qué nos cambia? ¿Qué hace en nosotros, doctor Lightman? Para poder escuchar, luego tiene que llevarlo a la práctica en todas las formas posibles. Mijael, ¿qué es lo que va a escuchar después de hacer? Entonces es que empezamos a entender qué es ese carácter de amor. Mijael, ya es escuchar, ya es sentir, ¿sí? Mijael, ¿qué es hacer un pacto con el Creador? Después que escuchó, quiere decir que hace un pacto con el Creador. ¿De qué se trata ese pacto, doctor Lightman? El pacto significa que tenemos ciertas condiciones mutuas que hablan sobre el compromiso que uno hace de tratar, de querer, de hacer en beneficio del Creador, y el Creador se compromete a hacer en beneficio del individuo para que ese individuo pueda desplazarse, desempeñarse y crecer. Mijael, entonces se puede decir que uno hace todo tipo de conexiones dentro del grupo. En principio ocurre sin ninguna sensación, luego empieza a sentir la cualidad o el atributo de otorgamiento, y eso es lo que se llama lishma, en beneficio de la Torah, en nombre de la Torah. En principio, dice Dr. Lightman, sí hace cosas sin sentido, sin sabor, con los ojos cerrados, sin compromiso de ningún tipo, y luego llega a un estado en el que ese acto en beneficio del Creador es el propósito de su propia vida. Mijael, no importa si se siente bien o qué. Doctor Lightman, no importa qué sienta o qué espera que le salga de esto. Eso no existe. No hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar, no hay nada. Solamente otorgamiento máximo de mí hacia el Creador a través de los hombres, a través de las personas. Mijael, entonces cuando uno hace esas acciones sin ningún sentido, no recibe una recompensa de eso. Entonces uno empieza a tener dudas. Eso es lo que se llaman reflexiones. La palabra irurim que nombramos antes, que significa montes, ¿qué? Reflexiones. Y empieza a odiar ese estado, esa cualidad del Creador. Eso es lo que significa que se le revela el monte de Sinai que hablamos antes. Así es, dice el Dr. Lightman. Se empiezan a formar todo tipo de contrastes dentro del carácter del egoísmo natural.
Y esto no les permite a la persona seguir avanzando hacia la conexión, el otorgamiento. Entonces uno empieza a odiar esa naturaleza egoísta y empieza a luchar consigo mismo. Mijael, bueno, es realmente un estado terrible porque uno actúa durante años sobre su propia naturaleza y no recibe ninguna recompensa, doctor Lightman. El recompensa es justamente que logra actuar en contra de su propia naturaleza. Última pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo antes de recibir la Torá en el monte de Sinaí y luego de recibirla? Doctor Lightman, antes de recibir la Torá, se considera que eran una congregación de personas. Bueno, pero los llamaban Israel, que salieron de Egipto. Doctor Lightman, ellos no se llamaban así por parte de la ansiedad de llegar a algo. Ellos no sabían realmente qué eran. Y por eso no se puede decir nada respecto a su estado espiritual. Era algo muy mínimo, muy pequeño. Ellos se sentían relativamente en una esclavitud egoísta dentro del dominio egipcio, y luego vienen los intentos de salir de Egipto, de ese ego, y ahora que se acercaron al monte de Sinaí, o sea, que la esencialidad de recibir la Torá es algo que se convierte en algo sustancial, empiezan a actuar para cambiarse a sí mismos, corregirse, y entonces empieza a revelarse el propósito de esa Torá que va a cambiar en su interior al hombre y hacia toda la humanidad de forma paulatina, con todas sus 120 características egoístas y convertirlas en cualidades de otorgamiento que quiere llenar y dar a los demás. Mijael, entonces se puede decir que Abraham hizo ese grupo que se llamaba Israel con esa intención, y entraron a Egipto porque en realidad estaban inspeccionándose a sí mismos, experimentando, y es allí donde descubren realmente la desconexión de la espiritualidad. Antes no habían en realidad ninguna correcciones. ¿Esa es la diferencia? Sí. Muchas gracias. Este programa fue sobre reflexiones, odio, correcciones, y esperemos que logremos implementarlos.